A ver, acabamos de estar conversando con Lucho Benavente con respecto al tema de la racionalidad de la evaluación que hace la gente con respecto a su voto por Del Castillo. Yo creo que es puramente emocional, que el común de los peruanos no tiene idea de lo que es un plan de gobierno, que el común de los peruanos no tiene una idea de lo que es la política económica. Y cuando digo el común de los peruanos, por si acaso, reitero en que yo no trato peyorativamente a la gente del Ande o a la gente más pobre de ignorante. Para mí la gente más ignorante del Perú está en las zonas más pudientes, porque esos sí tienen colegio completo, secundaria completa, han estudiado universidad. Entonces, esos son los mayores ignorantes con respecto a lo que podría pasar en el Perú si se toman estas políticas estatistas y marxistas y leninistas y estalinistas en la economía. Pero esa es mi opinión. Quiero consultarle a Diego Acuña, periodista, analista político, porque él ha tenido la oportunidad de conversar con Castillo para ver cómo entiende él este viraje de Castillo al decir que ya hay que desterrar de plano o en todo el ideario del señor Cerrón en su campaña. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Gracias, Felipe, un placer estar contigo y con tu audiencia. A ver, ¿cómo entiendes tú la racionalidad del voto de Castillo a favor de Castillo, para después hablar de la racionalidad de sus políticas económicas? Bueno, hay dos facciones, ¿no? Está el voto duro que sí obtuvo legítimamente en su periplo por todo el Perú, y después está lo que ha ido sumando a él, que es un voto antifujimorista y es un voto caviar tirado para la izquierda también, ¿no? Que jamás votaría por Keiko Fujimori. Esos son los componentes para mí del 40% o más que tenga. Creo que es un poquito menos ahorita en realidad. Ya, pero en ambos casos tú lo entiendes. A ver, su voto duro, quiero que me lo expliques. Y claro, el voto anti-Keiko y el voto caviar es evidentemente pues la supervivencia, ¿no es cierto? No quieres a tu enemigo y prefieres a quien sea antes que tu enemigo. Pero en ambas circunstancias, ¿dónde está la racionalidad? ¿Cuánto de eso es razonado y cuánto de eso es emotivo? No, ninguno. No es un voto racional porque las propuestas no son racionales. Si tú analizas cosas tan sencillas como que Castillo, como me dijo a mí en la nota, quiere hacer que la gente que hoy en día legalmente exonerada de tributar hasta 7 UITs, 30.800 soles, pase a tributar, ya ni siquiera es una guerra de clases, sino que ya no va a ser solamente con el rico, va a ser sobre la gente de menores ingresos también, de cuarta y quinta, dependiente o independiente, que legalmente están exonerados. Y a mí me parece una gran idea que estén exonerados. Yo ampliaría el umbral de 100 UITs un poquito más porque el impacto fiscal es mínimo, ¿no? Y deja dinero en el bolsillo de la gente y dinamiza la economía. Ese es un ejemplo del poco raciocinio que hay en su propuesta gaseosa. Lo mismo en el caso de salud, lo mismo en el caso de educación. No son propuestas aterrizadas ni estudiadas desde ninguna óptica, Felipe. A ver, pero cuando el señor... A ver, yo vuelvo a ser respetuoso. Para mí, Diego, no sé para mí los mayores ignorantes en cuanto a política y economía y historia están en las zonas más pudientes. Yo realmente desprecio a la gente que tiene supuesta educación, que no es educación sino instrucción, por la cantidad de barbaridades de las cuales han sido cómplices. O sea, cuando el señor te habla de PBI, yo te aseguro que el señor no tiene cómo describirte qué cosa es el Producto Bruto Interno. Cuando el señor te habla de presupuesto, yo no creo que el profesor Castillo haya leído alguna vez el presupuesto general de la República. Tengo una idea de cómo se debate en la Comisión General de Presupuesto. O sea, yo le entiendo que ni él lo ha leído, ni la gente que vota por él lo ha leído, ni le importa. Porque si uno tuviera que numerizar su situación, es decir, voy a subir el arancel y voy a hacer que la gente consuma solamente lo que el Perú produce, por dar un ejemplo, eso implica, Diego, que no comamos pan, porque el Perú no produce trigo, y que Diego Acuña nunca más coma su pollo, su arroz con pollo, porque el Perú importa arroz, importa aceite de soya. Y si no importamos maíz, o sea, Diego, lo que te está diciendo es que cuando menos Diego Acuña no va a poder comer arroz con pollo. Así es. Me alegra que mencionara lo del maíz. Eso es extremadamente relevante a nuestra coyuntura peruana. Pero en general no está aterrizado los conceptos básicos, ¿no? De presupuestales, efectivamente de Producto Bruto Interno, y no sabes cómo se relacionan entre sí
los pilares fundamentales de una economía, ¿no? Entonces, al margen de las ideologías, para mí no puede ejercer el máximo cargo de una nación una persona que carece de conocimientos básicos como esos. Lo que pasa es que también está el tema racial, ¿no? Como yo soy cholito y yo soy pobre, no te burles de mi ignorancia, ¿no es cierto? Pero hay otro cholito y también pobre, que es el señor Acuña, que nació en el mismo barrio, hermano, y que por mucho que tenga dificultades de expresión, ¿no es cierto? Porque hemos tenido presidentes que hablaban como los dioses y gobernaban horrible. Ejemplo, Alan I y Belaúnde I y II, ¿no es cierto? Belaúnde fue incompetente 2 veces, Alan García fue incompetente 1 vez. 15 años de desastre económico y un gran floro, ¿no es cierto? Pero el señor se victimiza en eso. Entonces, la pregunta que te hago, la idea no es buscar al mejor quechua, al mejor aymara, al mejor aguajún, al mejor... ¿Por qué buscar al peor? O sea, ¿por qué la ignorancia tiene que ser una cualidad? Así es. Y el otro día estábamos conversando justamente de eso, de lo que se ha puesto muy de moda decir ahora, ¿no? Bueno, ya nos gobernaron los que tuvieron maestrías y excelencia en su educación. Pero eso no quiere decir que porque ellos fracasaron ahora te vas al bufete de la ignorancia para elegir. Elige a gente preparada, pero que sea prueba también, y que entre por las razones correctas. En el día que yo entrevisté a Castillo, para mí, bueno, ponlo en contexto también, ¿no? En la quincena de febrero era un señor que yo no sabía quién era, y que no tenía ni un punto porcentual. Era un Alcántara, era un Ciro Gálvez, y yo le pregunto en un momento inclusive, ¿cuál es su intención real al participar de esta contienda? Y su imagen de pobre profesor entrando al set y todo, porque a mí no me saludó, ni siquiera fue directo a sentarse, y lo primero que hice es preguntarle mi nombre con su lápiz y su cuaderno. Estaba todo muy calculado, ¿no? Cómo explotar esta imagen, y eso es obra para mí de Cerrón, ¿no? Cómo presentar esta imagen de profesor pobre que no mata una mosca, ¿no? Humilde, y de ahí partir el periplo de Cabal, ¿no? Bueno, yo te comento que nosotros lo conocimos cuando yo trabajaba en Exitosa. Él fue muy bien promocionado por el señor Lucar, que es, como todo buen comunista de bolsillo, pero capitalista del otro bolsillo, porque le encanta vivir como rico, le fascina. O sea, Nicolás Lucar vive en un departamento de 400 metros cuadrados, tenía su Mercedes, su Range Rover, sus hijos estudian afuera y ahora es comunista. Pero en fin, es parte de la ilógica. Pero yo te comento que en esa época, año 2017, en el cual yo estaba de acuerdo con el aumento de los profesores, porque para mí 2.000 soles mensuales era una barbaridad, año 2017, una de las cosas que yo le comentaba a Nicolás, porque a mí no me daba notas el señor, sino a Nicolás siempre con Nicolás y Nicolás y Nicolás, era por qué se negaba que evalúen a los profesores. Porque Diego, tu profesor, el profesor de Diego Acuña cuando era niño, te ponía nota, pues, ¿o no? O sea, el profesor te pone nota todos los días. Entonces, yo le decía, ¿y por qué alguien que pone nota no quiere que le pongan nota? Es decir, que lo capaciten para siempre y que si lo jalan, no lo voten. Cuando en el colegio, hasta donde yo sé, si te jalan en más, al menos cuando yo estaba en el colegio, tú y yo no creo que seamos contemporáneos, pero ahora si tenía más de 3 jalados, repetías el año. Entonces el señor decía que no importa que te jalen y que no solamente no repitas el año, sino que te aumenten y que te vuelvan a explicar. O sea, así es. Es decir, siempre apelado a lo emocional. Por eso te pregunto, hoy, con su nuevo equipo técnico, ¿va a seguir apelando a lo emocional en la economía? Porque dicen, no más pobres en un país de ricos. ¿Eso es todo su plan de gobierno? Yo ya no sé, ha llegado un punto en que ya no sé a qué equipo técnico mirar, qué plan de gobierno analizar. Eso es una tomadura de pelo al país, lo que ha pasado, Philip. Tú, tradicionalmente, lo que tú presentas al jurado, eso en base a lo cual tú le estás pidiendo el voto a la ciudadanía. Después cambiarlo. Nadie dice que tú no puedas generar nuevas propuestas electorales, pero pedirle al ciudadano que se olvide de lo que presentaste, y eso ya no vale, es una tomadura de pelo. A mí me parece altamente ofensivo al electorado peruano. Y claro, tú y yo nos podemos entender en un lenguaje común, porque claro, ante todo yo soy empresario y gerente, tú has manejado en aduana de empresas también y todo, pero hay otro sector que, como tú dices, vota emocionalmente porque le conviene la continuación de la mamadera del Estado y que está intrínsecamente relacionado con el proceso de caviarización que hemos sufrido en este país
desde el 2001. Todo eso lo ha hecho el juego a la izquierda, y que hoy en día estamos en esta situación que nos encontramos. Bueno, pero discúlpame, en el Comercio, por decirte, el día de hoy sale, que es la hipocresía hecho, decía, no sería el Comercio, sino el hipócrita, ¿no? Sale en su portada y dice, el gobierno, el Congreso que se va nos deja nuevas políticas populistas, entre las cuales está, te devuelvo todo el FONAVI, y el Fondo Nacional de Vivienda se lo tiraron, te devuelvo toda tu CTS, que es gástate tus ahorros, y prácticamente quieren que se lleve toda la AFP, que es un fondo. Entonces, todo esto, estas medidas, fuera de las barbaridades que propondría el Congreso, son consecuencia de que acá en el Perú se dio un golpe de Estado mal hecho, ¿no es cierto?, con la pata de los caballos que se destrozaba desde el punto de vista de la razón en 15 minutos. O sea, el señor Salvador del Solar hace un papelón en el Congreso, le aplauden el papelón, el presidente cierra el Congreso solito, sin presidente del Consejo de Ministros a las 4 de la tarde, porque Salvador del Solar se había quitado corriendo sin renunciar, ni lo habían votado. Todo el mundo sabe que para que haya un nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene que presentar la dimisión o la expulsión de esa persona para que al día siguiente se publique en El Peruano y puedas nombrar a Diego Acuña o a Marcos Calderón o a Jefferson Farfán, hermano, de primer ministro, y ese primer ministro busca y pone a Cueva de ministro de Economía y pone a la mamá de Paolo de ministra de Salud, lo que se te dé la gana. Ya, el señor dio un golpe de Estado a las 4 de la tarde, solito, sin gabinete, nombró al presidente del Consejo de Ministros a las 9 de la noche, sin ministro de Justicia, firmaron a las 9 lo que tenía que hacer a las 4 y presentaron el gabinete del nuevo señor presidente que iba a hacer lo que se da la gana a punta de decretos leyes los próximos 6 meses, el domingo. O sea, solamente por lo que te estoy diciendo, o sea, un chiquito de quinto de media se daba cuenta que eso estaba mal hecho. Y ahora, en el Comercio, donde hay mucho genio, dicen cómo es posible que este Congreso haga medidas populistas. ¿Tú te imaginas lo que sería un gobierno de este señor con 40 y tantos congresistas que decidan hacer cualquiera de las barbaridades que este pata quiere? Porque creo que tiene 30 y tantos congresistas él y no sé cuántos congresistas JPP. ¿Tú te imaginarías qué pasaría con la economía del Perú en los primeros 100 días? No quiero ni siquiera pensarlo, porque desde ya me genera pesadillas ciertas noches. Y aparte, la calidad de congresistas que tiene es la calidad de gente que lo rodea a él, y los vínculos están demostrados, están los informes en Dicote. O sea, estamos hablando de gente directamente vinculada y proveniente de Patria Roja, del Movadef, de Sendero Luminoso. Los más grandes enemigos de este país son los que estarían en posiciones claves para manejar hoy en día el país. Y hablando de Vizcarra, Philip, algo que está ausente en la conversación política actual es la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué no es relevante hablar de eso? Todos los organismos que dependen, que expiden justicia en este país, dependen de esa junta creada por Vizcarra. A ver, esto fue así, para que la gente lo entienda. El señor Vizcarra sabía que era un ladrón de las cangallas, porque es lo que es, desde siempre, porque él sabía que lo habían coimeado, y le habían coimeado Odebrecht y todas las empresas del Club de la Construcción. Y sabe que hoy por hoy la gente te tira dedo. Entonces, ¿qué cosa tenía que hacer el tipo? Correr para adelante. Impedir que avancen esos juicios contra él, porque lo iban a votar y lo iban a vacar, como que pasó. En el interín dice, bueno, comparito, hay que hacer el tema de los cuellos blancos, que es un mamarracho de denuncia, a lo que no tenía ni pies ni cabeza, porque la idea era tumbarse al Consejo Nacional de la Magistratura y después tumbarse a la Fiscalía, destrozar la imagen pública de Chávarri con todos los medios de comunicación, Todos los medios de comunicación se juntaron para destrozar a Chávarri, a Tomás Gálvez, a destrozar el CNM, porque ¿cuál era el tema? Era tomar la Junta Nacional de Justicia, en donde tú terminas poniendo jueces y fiscales, cuando se judicializa, ¿no es cierto?, la política, tú terminas peleando cualquier cosa en la Fiscalía o en el Poder Judicial, hasta en el TC. Entonces, ¿de qué trata? Que el poder caviar y comunista sigue estando en la Junta Nacional de Justicia, y por si acaso, así sea Keiko Fujimori o Winston Churchill, el presidente del Perú, van a seguir haciendo lo que se les da la gana, porque la madre del cordero, el poder en el Perú, no es el poder del pueblo por el voto, como dice Castillo.
El poder es un poder fáctico real. El poder es el poder que se tiene en la Junta Nacional de Justicia para destrozar a Diego Bacuña, a Philip Butters o a quien se te dé la gana. Así de sencillo. Y muy poca gente está hablando de la Junta Nacional de Justicia, que es más relevante que nunca en este momento, porque Vizcarra sigue siendo uno de los hombres más poderosos de este país tras bastidores. Bueno. ¿Por qué nadie habla de Dina Boluarte? ¿Por qué no es un conflicto de intereses que sea funcionaria de RENIEC? Bueno, ¿cuál es el pronunciamiento del señor Salas? ¿Sabes por qué? Porque la prensa está arreglada, hermano, arreglada económicamente y porque le sabe el propio Vizcarra todo lo que se ha dado. Porque si tú, en tu corta estadía por la prensa, hubieras tenido contrato para tu señora esposa, para tu tío, para tu primo, ¿no es cierto? Si se hubiera hecho millonaria tu mami con sus lobbies, como ha pasado pues con varios de estos pelafustanes que han estado en el Poder Ejecutivo, periodistas que le dan por arriba, por abajo, por el costado, y te lo digo yo, que yo sí soy empresario de los medios de comunicación, a mí nadie me regala la plata, no soy un invento, ¿no es cierto? Y trabajo y conozco de lo que cuesta pagar un periodista. Yo sé perfectamente que la gran mayoría de los que salen en la televisión tienen ropa tendida que te mueres, hermano. Entonces, por eso no lo hablan. ¿Cómo lo van a hablar? ¿Para que Vizcarra se moleste y levante el teléfono? ¿Tú te imaginas que pasa eso? Pero esperamos un pronunciamiento de Salas, después de lo dado a conocer por Claudia Toro la semana pasada. ¿Cómo podemos estar confiando en la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones cuando se han demostrado que el señor Salas ha defendido a terroristas? Pero yo te digo una cosa, el señor Salas, y lo he dicho yo, que el señor Salas ha sido abogado de terrucos hace más de un año, hermano, hace más de un año, pero más de un año, ¿ah? Te estoy diciendo eso, porque Salas Arenas, para que te des una idea, cuando el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros tiene varios galardones, es el mayor caneador de la historia de fujimoristas, o sea, por eso a Lecaros no le podían decir que era aprofujimorista, sino que Lecaros hace 25 o 30 años era fiscal en Arequipa, y él se peleaba todos los días y fines de semana contra el abogado de Sendero Luminoso Salas Arenas. Y ahora se cruzaban la cara. Por eso era el odio, por eso es que tumban a Lecaros. Por eso era, porque Lecaros era demasiado peligroso. Lo que pasa es que la gente se olvida de que todos los ataques mediáticos que se hicieron para tumbar a Chávarri, hermano, la gente se olvida de Duberlí Rodríguez. O sea, en esta desgracia, en este terruqueo real de la prensa, porque ha sido terrorífico lo que ha hecho la prensa, se han bochado a 2 presidentes del Poder Judicial. Y a la señora Elvia Barrios le metieron una amenaza, le apuntaron en la cabeza con el esposo. Sí. Entonces, Claro que sí. La prensa ha sido sicaria pues del poder real que tiene el señor Vizcarra y Soros y sabías quién más. O sea, y esos van a querer manejar a Castillo igual si es que tiene la desgracia Perú de elegirlo, ¿ah? Sí, con la diferencia de que hay una simpatía de otro tipo, no iba a haber un favorecimiento. Ahora, el del 2001 ahora, hay que reconocer que lo emprendido por García Sayán ha sido sistemáticamente para intereses de ellos exitosos, porque han copado todo. Este proceso de caviarización para ellos ha sido un éxito. Le han hecho mucho daño a nuestro país, Felipe. Sí, claro. Lamentablemente. Sí, pues. Pero ahí está, ese es el grave error histórico de Alan García, el pactar con García Sayán. Jamás se pacta, por eso es lo que cuando yo le digo, la gente puede pensar que yo soy un decimonónico. Tú nunca pactas con el enemigo. Al enemigo ni el agua ni la justicia. Y Sendero Luminoso es un enemigo del Perú, pero con el cual uno no puede negociar. Y ahora hay gente que para lavarle la cara a Castillo quiere negociar con eso. Cuando tú no puedes negociar con una persona que evidentemente está agarrando una boa constrictora y te la está poniendo en la cuna de tu hijo. Y tú, el pata te dice, no, yo la boa la domino, el escorpión lo domino. Sí, y curioso que tengamos esta conversación hoy, 17 de mayo, Julio. Claro, claro. Estoy seguro que lo has mencionado ya. Por supuesto. Pero, se inició la lucha armada en el Perú, que hemos pasado en las efemérides del día de hoy, y lo vamos a tener esa nota también en Combates hoy por la noche. Ha sido muy amable, Diego, con nosotros. Gracias, Philip. Muy amable. Vámonos a la pausa. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Que no sean los locos ahora, que cómo es posible, que la libertad de expresión,
falsos, mentirosos, hipócritas. Lo que sí es verdad es lo que les voy a decir. En Médicis ahora puedes averiguar tu inmunidad post-vacuna con la nueva prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O visítanos cuando quieras, sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y prueba de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp. El WhatsApp de Médicis es 945-517-259. Repito, reitero, 945-517-259. Entra al Facebook de Médicis Perú, que está autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,